esta serie, que bajo el título Barcos para la Historia, les ofrece Radio 1 semanalmente, para hacerles llegar la vida activa de buques mercantes y de guerra que cobraron cierta fama a lo largo de los tiempos, debemos hacer mención, necesariamente, a uno de los que más renombre alcanzó durante el pasado siglo en España y que por su dilatado historial, parte del cual transcurrió bajo pabellón español, no podemos dejar escapar, pues además tuvo una curiosa vida marinera sobre la que se tejió alguna que otra leyenda que no hemos podido confirmar. Más de un siglo atrás, en 1896 para ser exactos, besaba las aguas del Clyde por vez primera el casco de un robusto velero con aparejo de fragata y que por encargo de la naviera Stirling & Company había sido construido en el astillero Anderson Rogers de la escocesa ciudad de Glasgow, bañada por el río en cuyas aguas reposaba ahora airoso el nuevo velero. El casco, de acero en su totalidad, desplazaba 2.757 toneladas y ofrecía una eslora entre perpendiculares de 74,87 metros para una manga de 11,85 y un puntal de 7,45, con un calado a proa de 5,20 y de 5,80 en su parte popel. La superficie bélica rondaba los 2.800 metros cuadrados, repartidos entre 21 velas, y lucía un palo mayor de 54 metros de altura. Ni que decir tiene que, como reza el refrán, sobre gustos no hay nada escrito, y esto valió al barco algunas críticas, merced por una parte a la elevada obra muerta que ofrecía, y por otra, gracias a su considerable manga. Pero lo verdaderamente cierto es que su estampa, especialmente de costado, resultaba espléndida y de líneas muy marineras, debido probablemente a la esbeltez de sus palos, y hoy, con la añoranza del pasado, la nostalgia del ausente, la tristeza provocada por su partida sin retorno y las experiencias vividas a bordo por algunos privilegiados que tuvieron la fortuna de vivir entre sus mamparos, hacen afirmar a todos los que le vieron que se trataba de un buque hermosísimo y mucho más airoso que nuestro actual buque escuela. Sus armadores decidieron bautizar a la nueva nave, dedicada al transporte de grano, con el nombre de Glen Lee, y pronto dieron comienzo una larga serie de incansables viajes por las rutas que unían las islas británicas con Australia, Nueva Zelanda y varios puertos del Pacífico, desde donde regresaba cargado con el preciado cereal hasta los docks de las principales ciudades costeras de su país de origen. Tras 2 años de inestimables servicios, fue vendido a otra naviera de la misma nacionalidad, debido a que sus primeros propietarios se habían decantado por la más rápida y segura propulsión a vapor, cediendo sus veleros a varios armadores nacionales y extranjeros. Por aquel entonces, España vivía momentos difíciles y se veía notablemente perjudicada en sus intereses internacionales debido a los conflictos surgidos en sus colonias insulares ultramarinas. En la nueva compañía recibió el pomposo nombre de Isle Mount y continuó prestando servicio en las rutas originales, donde vivió episodios casi épicos en alguno de sus viajes de regreso desde los puertos situados en las costas de nuestros antípodas. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se convulsionaron todas las estructuras británicas, tal y como suele suceder en todos los países del mundo ante este tipo de situaciones, y ante la necesidad de disponer del buque para servicios de guerra, este fue requisado por la Royal Navy y empleado en el servicio de control de buques, donde desempeñó sus cometidos con absoluta brillantez, terminando todas sus misiones coronadas por el éxito. Una vez finalizada la contienda y devueltos sus armadores, el Isle Mount retornó a las rutas graneleras de Australia, donde volvió a encontrarse con mares arboladas y vientos con características de temporal duro. En noviembre de 1919, sus últimos propietarios decidían poner el buque nuevamente en venta y tras varias gestiones destinadas a obtener el mayor beneficio resultante de la operación, llegaban a un acuerdo con la naviera genovesa Stella Società Italiana di Navigazione, donde recibió el precioso nombre de Clarastella. A mediados del siguiente año, sus nuevos armadores decidieron dotarlo de propulsión mecánica, para lo que se le instalaron en popa 2 motores Ansaldo de 450 caballos cada uno, que accionaban 2 hélices tripala colocadas en las aletas y con arbotantes de sujeción en la parte de cola de los ejes. Se le colocaron 2 pequeñas chimeneas a modo de palos de maniobra que servían de escape para los gases provocados por la combustión de los motores. Se le desmontaron las vergas del mesana, excepto la verga seca,
con lo que su aparejo original de fragata fue adaptándose al finalmente definitivo de brick barca y se le dotó asimismo de instalación eléctrica, de la que carecía, mejorándose además sensiblemente los alojamientos de la escasa dotación que habitualmente lo tripulaba. Excesivamente corta resultó su vida operativa como buque perteneciente a la Marina Mercante Italiana, pues en nuestro país por aquellas fechas daba comienzo la búsqueda de un velero con características específicas por el escenario marítimo europeo. En las listas de la Armada figuraba un barco también de vela, nombrado Nautilus, que ejercía funciones de buque escuela, pero sus escasas condiciones para desempeñar este cometido hicieron desistir a la Marina de Guerra de sus propósitos y, aprovechando los créditos de la llamada Ley Miranda, comenzaron a buscar un sustituto que se adaptara mejor a sus necesidades, siendo este el motivo de que el Clara Stella llegara a España. Adquirido en el año 1922 por 650.000 pesetas cuando presidía el gobierno de la nación don Antonio Maura y era ministro de Marina el marqués de la Cortina, su compra suscitó una fuerte censura popular contra el gabinete, pues cualquier partida presupuestaria destinada a engrosar el material castrense era vista con recelo por los ciudadanos, aunque en este caso concreto demostraba, una vez más, la ignorancia del pueblo hispano en cuestiones marítimas. Tras hacerse un pequeño recorrido en los astilleros Cantieri Naval y Triestino de Monfalcone, donde se repararon unas pequeñas averías, el barco zarpó rumbo a la península, y después de hacer escalas en Brindisi y Palermo, arrumbó finalmente hacia Cartagena, donde fondeó por primera vez bajo pabellón español el 14 de diciembre del mismo año. Todavía su casco ofrecía el color negro original, que posteriormente sería cambiado por el blanco característico de nuestros buques escuela. Las autoridades navales decidieron rebautizarlo con el nombre de Galatea, nombre que evoca gratos recuerdos en todos aquellos que contemplaron su silueta en los arsenales ferrolanos y que hace renacer pasiones en muchos hombres de rostros broncíneos, marinos ya retirados, nostálgicos de mares azules y puertos lejanos. Desde Cartagena, el Galatea fue trasladado a los astilleros Echevarrieta y Larrinaga de Cádiz, donde fue transformado en buque escuela de guardiamarinas, según contrato de fecha 30 de abril de 1923. Después de las reformas acometidas, entre las que destacaremos el lastrado, pues no debemos olvidar que se trataba de un granelero con espaciosas bodegas, pasó a tercera situación, donde se colocó bajo el mando del capitán de fragata don Ramón Martínez y del Moral, su primer comandante, quien había sido comisionado para ocupar dicho destino el día 19 de octubre del año anterior. Hasta el año 1928, en que fue relevado por el Juan Sebastián de Elcano, buque construido un año antes en los mismos astilleros que habían acometido el reacondicionamiento del Galatea, desempeñó las tareas docentes como aula flote para los futuros oficiales de nuestra Armada, sustituyendo posteriormente al anciano Nautilus ex Carl Castle como buque escuela de maniobra, es decir, destinado a la formación profesional de los marineros que llegarían a ocupar plaza de suboficiales en tareas de cubierta y navegación. Fue por esta época cuando sus ya castigados motores Ansaldo fueron sustituidos por los más modernos y eficaces diésel Atlas Polar de 800 caballos de potencia, a los que se sumaron dos grupos electrógenos de corriente continua, con 160 caballos y 100 kilovatios cada uno, dotándosele además de un grupo de emergencia, asimismo de corriente continua, y capaz de desarrollar 40 caballos y 25 kilovatios. De su periodo de vía intermedio destacaremos solamente dos hechos de cierta relevancia. El primero tuvo lugar en el verano de 1936, cuando, sorprendido por la guerra civil en la mar, con 49 guardiamarinas y 160 marineros a bordo, consiguió llegar a Ferrol burlando las posibles situaciones de bloqueo que podían presentarse en su derrota. El segundo acaeció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue seguido durante horas por un submarino alemán que navegaba muy próximo a su banda de estribor. Parece que, entre otras razones menos románticas, los marinos germanos no pudieron resistirse a los encantos que su silueta ofrecía navegando a buen andar.
En los años de la posguerra, el número de aprendices descendió notablemente por razones obvias y el barco llegó a navegar con 8 estudiantes solamente, según se desprende de un parte de operaciones dirigido a la 4ª sección del Estado Mayor de la Armada en el año 1941. Es a partir de 1946 cuando se incrementa notablemente el número de alumnos y comienzan las navegaciones por el Océano Atlántico y Mar del Norte, llegándose a visitar incluso puertos ultramarinos como San Juan de Puerto Rico, Savannah y Nueva York. Precisamente ese año de 1946, durante la noche del 3 al 4 de octubre, mientras efectuaba uno de los cruceros de instrucción y cuando navegaba de las Azores a Santa Cruz de la Palma, fue sorprendido por un ciclón que pudo haber enviado al buque al fondo del abismo. Pero la pericia y ánimo de su tripulación, así como la resistencia de su casco, hicieron que el Galatea, aunque maltrecho, permaneciese a flote pese a haber sufrido coras de 42 grados y a embarcar varias toneladas de agua en su cámara de motores. La prensa portuguesa informaba el día 5 de los efectos que el ciclón había causado a su paso por las Azores. El viento alcanzó en algunos momentos los 175 kilómetros por hora, derribando millares de árboles que fueron arrancados de raíz. Los muros de las fábricas, incluso los más resistentes, son ahora un montón de ruinas y numerosas chimeneas han sido derribadas. Los daños en la agricultura y la industria se elevan a muchos millones de escudos. Las instalaciones de energía eléctrica y telefónica fueron desplazadas por el viento y en el sector marítimo se habla de 60 desaparecidos y 150 muertos, así como del hundimiento de incalculable número de embarcaciones menores que resultaron destruidas, así como 4 remolcadores en el puerto de Punta Delgada. Como quedó reflejado, el barco se salvó de esta grave situación, pero estuvo a punto de no conseguirlo durante otra más dramática y no precisamente en la mar. Como antes comentamos, cuando el Galatea se había transformado en buque escuela, hubo de ser lastrado a fin de bajar el calado y conseguir una altura adecuada entre el centro de gravedad y el metacentro que mejorase sus condiciones marineras. Pues bien, este lastre, que se había efectuado aplicando cajonadas de cemento a la sobrequilla y soldando a las planchas del costado lingotes de metal de varias toneladas de peso, impedía, especialmente en sus últimos años, un tratamiento adecuado de las planchas cuando se efectuaban reparaciones en la obra viva. Por ello, y debido al mal estado que presentaban los fondos de la nave, el alto mando decidió que quedase amarrado en el arsenal militar de Ferrol cuando rindiese su último viaje el 15 de diciembre de 1959. De allí pasaría a la estación naval de La Graña, situada dentro de la ría ferrolana, y a su bordo continuaron formándose los futuros contramaestres hasta mediada la década de los 70, en que causó baja definitiva en la lista de buques de la Armada. Desde ese momento comenzó una larga historia de buenas voluntades y despropósitos continuados que estuvieron a punto de terminar con la vida del ya longevo buque. La Marina de Guerra no se decidió a ordenar su desguace, pues eran innumerables las voces que se alzaban en contra de aquella despiadada decisión. Mientras tanto, iban desapareciendo objetos del buque, debido quizá más a la nostalgia que al afán de lucro, y se impone tomar una rápida decisión respecto al futuro destino del mismo. Comienzan las especulaciones y se contemplan varias posibilidades, pero mientras tanto el barco, convertido en almacén de recuerdos, va perdiendo sus portillos de bronce, la robusta y preciosa placa del mismo material que adornaba la cámara del comandante, la bomba real de achique, motones, cabilleros y un largo etcétera. Tras un prolongado periodo de inactividad, se decidió su reparación en los astilleros de la empresa nacional Bazán, reparación que se llevó a efecto en julio de 1982. En un momento dado, y mientras se desarrollaban un sinfín de maniobras en torno al buque, quien esta historia les narra se puso al habla con el agregado naval británico, cargo que recaía por aquel entonces en el capitán de navío Hall de la Royal Navy, para proponerle un método de salvamento del buque. Se mantuvieron algunas conversaciones, pero ambos interlocutores eran ajenos a que otro enamorado del Galatea, el almirante Martel Viniegra, había iniciado una serie de gestiones para que el barco pudiera permanecer a flote y en España, al menos por espacio de unos años. La idea del almirante consistía en adaptarlo para centro de comunicaciones en la por entonces futura Expo de Sevilla,
teniendo previsto su amarre frente a la tan significativa para los heraldistas cántabros Torre del Oro. Se creó un patronato que recibió el nombre de San Telmo y en las negociaciones estuvieron involucradas altas personalidades representativas de la vida política, intelectual e industrial de finales de la década de los 80. Finalmente, el Galatea remolcado zarpó de Ferrol rumbo a la capital hispalense y el almirante, ya entrado en años, tuvo el valor de efectuar la travesía completa, enrolado como simple marinero y con el riesgo que suponía remolcar un casco tan maltrecho si las condiciones de mar y viento no resultaban favorables. Pero consta que todo lo hizo por no abandonar el barco de sus amores. Después de varias jornadas de navegación, en las que las condiciones meteorológicas se mostraron benignas con los arriesgados navegantes, el velero llegaba a la ciudad del Guadalquivir, donde iba a quedar finalmente amarrado. Pero una vez allí, todos los proyectos se desvanecieron incomprensiblemente, y transcurrido cierto tiempo, el aspecto que ofrecía el otrora orgulloso mercante era lamentable. Los palos ya no se elevaban sobre sus cubiertas, su mascarón había desaparecido de la airosa proa de violín y faltaban innumerables elementos de a bordo. Las negociaciones habían roto debido a los altos costes de la reparación del casco, y el Galatea fue entonces atracado a un apartado muelle donde sufrió 2 incendios y una inundación que le hizo varar en el lecho del río. Nuevamente se intentó su salvamento convirtiéndolo en exposición permanente como museo para la aportación bibliográfica europea al nuevo continente, actividad en la que estuvo nuevamente implicado quien les habla, pero esta fase ni siquiera pasó del proyecto. Con casi 2 metros de agua en sus bodegas y las planchas prácticamente inservibles, se decidió su venta en pública subasta y, afortunadamente, su ciudad natal se acordó de su hijo predilecto y, por medio de suscripciones y otros sistemas de recaudación de fondos, consiguió la aportación necesaria para salvar al buque de un inminente desguace para chatarra. Por fin teníamos ante nosotros un caso en que el soplete no iba a emprender su terrorífica labor. Ni que decir tiene que esta noticia causó enorme alegría entre los admiradores del Galatea, aunque eso sí, notablemente atemperada por la marcha del barco a su país de origen. No obstante, todos respiramos satisfechos al saber que su salvación estaba próxima, comprendiendo a la vez cuán lejos estamos en España de otros países europeos que salvaron barcos tan distinguidos como el Cutty Sark en Inglaterra, el Rikmers en Alemania y posteriormente el Vasa en Suecia. Desde Escocia se envió un dique flotante a Sevilla y tras complejísimas operaciones el barco zarpó con ayuda de 2 remolcadores rumbo a Glasgow, su primer puerto de origen y el último de destino. Los corazones y las almas de los enamorados del Galatea temblaron durante días interminables por lo que el destino tuviera reservado al vetusto velero, y pocas jornadas después llegaba la ansiada noticia. El barco había llegado sin novedad a Escocia. Un suspiro de alivio brotó del fondo de los pulmones de quienes vivían con ansiedad y temor esta travesía, y todos, absolutamente todos, prometimos visitarlo en su segura base y vuelta a su condición original. Esta música que escuchan es la conocidísima polca del barril de cerveza, y ustedes se preguntarán por qué. Pues bien, en los buenos tiempos del Galatea, cuando navegaba airoso sobre las aguas del Atlántico, su dotación, entre otras, cantaba orgullosa esta canción, aunque variando notablemente su texto original, para mostrar al mundo, por medio de estos sones musicales, la admiración que sentían por su preciosa nave. Sirva como recuerdo y homenaje para todos aquellos que navegaron a su bordo esperando de todo corazón que la entonen hoy con nosotros igual de orgullosos que lo hicieron en tiempos pretéritos. Oh Galatea, eres el barco mejor.
Tú te cimbreas entre babor y estribor. Las olas te agitan desde la roda al timón. Y tus marineros cantan una canción de amor. Hasta la próxima semana, un cordial saludo de Manuel Ángel de Lobeiras y Fernández.